Vamos a continuar con nuestra exposición de doctrinas de la gracia. Y hoy nos toca hablar de la segunda doctrina que forma parte de esta cadena de enseñanzas bíblicas que son conocidas como los 5 puntos de la teología reformada. En algunos casos, ¿verdad?, se le conoce como los 5 puntos del calvinismo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la elección incondicional. La elección incondicional. Y yo quiero que usted mantenga sus Biblias ahí abiertas en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 11, porque aunque vamos a hacer una introducción para luego entrar directamente a los versículos bíblicos, quiero que usted mantenga su Biblia abierta para que podamos llevar la exposición consecutivamente. Acompáñeme a leer ahí Efesios capítulo 1, versículos 3 al 11. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acompáñenme a orar, hermanos. Este tema de esta tarde es un poco difícil de exponer. Es un tema que puede traer a lo mejor un poco de dudas o a lo mejor un poco de inquietud, pero que es el Señor obrando en nuestras vidas a través de la exposición de su palabra. Padre, venimos delante de tu presencia porque tú nos has dado la oportunidad de llegar nuevamente a este lugar como comunidad de fe, como parte del cuerpo de Cristo, para poder ser expuestos a tu palabra, Señor. Te pido que tú tengas misericordia sobre mí como comunicador, como instrumento que va a comunicar tu palabra, que tú seas dándome sabiduría, entendimiento, gracia para poder comunicar tu verdad y que tu verdad, Señor, pueda entrar a los corazones, a las mentes y pueda obrar para salvación y pueda obrar para edificación, Señor. Que tú aclares las dudas mientras tu palabra está siendo expuesta. Que tú quites la venda de aquellos que a lo mejor están ciegos espiritualmente. Que tú destapes los oídos de aquellos que están sordos a tu verdad. Y que tu palabra pueda hacer la obra para lo cual tú la has enviado, Señor. Que podamos ver frutos de salvación y frutos de edificación en la vida de tu pueblo en esta hermosa tarde, Señor. Dependo de ti, dependo de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y podamos ser ministrados a través de tu palabra, que podamos salir de aquí gozosos por la obra maravillosa que tú has hecho en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doctrinas de la gracia, elección incondicional. En la exposición que nosotros hicimos la semana pasada, nosotros expusimos la doctrina de la incapacidad absoluta y nosotros presentamos los argumentos bíblicos que muestran sin lugar a duda de que el hombre está totalmente incapacitado sin Cristo de poder responder al mensaje del Evangelio o a cualquier cosa que Dios demande de su vida. Según las Escrituras, el hombre está muerto espiritualmente a causa de su pecado, está ciego y sordo a las verdades de Dios y su naturaleza está esclavizada al pecado, de tal forma que no puede ni quiere buscar a Dios para ser salvo de la condenación eterna.
Aquellos que a lo mejor no pudieron estar con nosotros en las últimas 2 exposiciones, lo invitamos para que pueda ver los materiales en video y pueda escuchar lo que nosotros dijimos acerca de la doctrina de la incapacidad absoluta. Y eso es muy importante porque es el fundamento del Evangelio. Si nosotros no entendemos la condición pecaminosa del hombre sin Cristo, la doctrina de la elección incondicional no nos va a hacer ningún sentido. Tenemos que ver la imposibilidad y la esclavitud en la cual se encuentra el hombre para poder entender esta doctrina de la elección incondicional. Y es que surge una pregunta que yo creo que nosotros nos debemos contestar en esta tarde. Preste atención. Si el hombre no puede y no quiere buscar a Dios debido a su naturaleza pecaminosa, entonces ¿cómo los hombres pueden llegar a ser salvos? Porque presentamos la incapacidad absoluta que el hombre tiene sin la intervención de Dios de hacer una obra de salvación en su vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo los hombres en esa condición pueden llegar a ser salvos? Esa es la pregunta que nosotros debemos saber contestar. Y es ahí donde el debate entre 2 posturas llegan a un cruce con direcciones opuestas. Es en este punto donde hay una división entre lo que muchos sostienen acerca de cómo el hombre llega a la salvación y lo que la Biblia enseña acerca de cómo los hombres llegan a la salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, porque hay 2 posturas que tratan de explicar cómo una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados llega a la fe en Cristo. Y la primera postura es conocida como la elección condicional. La elección condicional. Y esta es la postura que un gran porcentaje de personas, tanto dentro de la fe protestante como dentro de otras fes que se identifican como fes cristianas, enseñan. Y escuche bien, porque es posible que algunos de ustedes sea esta la posición que sostengan. Yo sostuve esta posición por muchos años. Escuche lo que enseña la elección condicional. El que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado. Dios escogió solo a aquellos que Él vio de antemano creerían en el Evangelio de su propia voluntad. Las obras futuras de dichos individuos determinan, por tanto, la elección. La fe que Dios vio de antemano y sobre la cual basó su elección no fue impartida por el Espíritu Santo, sino que surgió de la voluntad del hombre mismo. Pertenece al hombre, por tanto, la prerrogativa de quién ha de creer y quién ha de ser escogido para salvación. Dios escogió solo a aquellos que Él sabía que habían de escoger a Cristo y no la elección del pecador por parte de Dios. Y esta posición de la elección condicional presenta 2 conflictos. Presenta un conflicto teológico y presenta un conflicto antropomórfico. ¿A qué me refiero? Déjeme explicarle. Presenta un aspecto teológico, una dificultad teológica, porque nosotros ya vimos a través de las Escrituras que la fe es un don que Dios da. Por ende, si la fe es un don que Dios da, Dios no pudo haber mirado desde el pasado, mirado hacia el futuro a ver qué hombres confiarían en Él. Porque es que basado en lo que vimos en las Escrituras, ningún hombre tiene la capacidad de poder creer y tener fe en Dios a menos que Dios le dé la fe para salvación, mis hermanos. Así que esto presenta un conflicto teológico, porque el argumento de la elección condicional es que Dios viajó en el futuro para ver quiénes serían los que aceptarían el mensaje del Evangelio. Pero nosotros vemos, hermano, que los hombres nacen en una condición caída que le imposibilita el poder creer al mensaje del Evangelio. Dios es un Dios omnisciente, mis hermanos. Dios es un Dios omnipresente. Dios no necesita viajar al futuro para ver qué decisiones los hombres van a tomar, porque es que Dios vive en un eterno presente. Por ende, no hay necesidad de que Dios tenga que mirar por un telescopio a ver las decisiones que cada ser humano va a tomar para entonces decidir, bueno, ese me escogió, entonces yo lo voy a escoger a él. Si fuera por ese principio, ningún hombre llegaría a la salvación, porque ningún hombre, como vimos en la doctrina de la incapacidad absoluta, quiere y desea buscar a Dios.
Pero luego está la elección incondicional, que es la que nosotros vamos a tratar de presentar en esta tarde. A lo mejor algunos de ustedes nunca han escuchado acerca de esta doctrina de la elección incondicional. Por ende, yo le voy a pedir que usted esté bien atento, que usted preste oído, para que no salga con ideas de a lo mejor que yo dije y yo no dije. Elección incondicional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la elección incondicional básicamente presenta la postura bíblica de que el que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe únicamente a su voluntad soberana. Su elección de ciertos pecadores no está basada en un conocimiento previo de una respuesta o acto de obediencia, tales como la fe, el arrepentimiento, etcétera, por parte de los pecadores. Al contrario, Dios es el que da la fe y el arrepentimiento a cada persona elegida. Dichas obras son el resultado, no la causa de la elección divina. La elección, por tanto, no está determinada ni condicionada por virtud alguna u obra meritoria prevista por Dios en el hombre. Aquellos a quienes Dios ha elegido en su soberanía son movidos por el Espíritu Santo a aceptar a Cristo. Por tanto, la causa fundamental de la salvación no es la decisión del pecador de aceptar a Cristo, sino la elección del pecador por parte de Dios, hermanos. Cuando estas dos cosmovisiones se encuentran, no hay reconciliación. Porque una enseña de que el hombre sí tiene la capacidad de buscar a Dios. La otra enseña que el hombre es incapaz de buscar a Dios por su propia iniciativa, que depende totalmente de una obra de Dios en su vida. Y usted a lo mejor está luchando con esto en su mente ahora. Pero yo quiero que usted sea honesto con usted mismo y que usted se pregunte en su mente y se conteste usted mismo si tú estás en Cristo hoy porque simplemente te nació del corazón un día aceptar el mensaje del Evangelio por voluntad propia. ¿Verdad que no? Todos los que hemos creído en el mensaje del Evangelio estábamos viviendo nuestra vida de pecado y en un momento dado el Evangelio fue proclamado y nosotros respondimos a ese mensaje del Evangelio. Pero no es porque es una iniciativa propia del ser humano en responder al mensaje del Evangelio. Así que ante estas posturas totalmente opuestas, yo creo que nosotros como creyentes debemos examinar cuidadosamente qué es lo que la Escritura enseña acerca de esta doctrina de la elección incondicional. Y nosotros debemos permitir que sea la autoridad de las Escrituras la que nos muestre realmente quién es el que elige. ¿Es el hombre el que elige o es Dios el que elige? Y si al final de la exposición podemos mostrar por las Escrituras que claramente el creyente en Cristo es salvo porque así Dios lo determinó, entonces podemos alabar y glorificar a Dios, hermano, porque la salvación no descansa sobre nuestros propios méritos, descansa sobre la gracia y la misericordia de Dios. ¿Existen precedentes bíblicos a través del Antiguo y Nuevo Testamento que presenten esta doctrina de la elección incondicional? Miren, solamente una persona que no lee su Biblia o que no la lee correctamente puede obviar toda la evidencia bíblica que hay acerca de esta doctrina. Inclusive aquellos que se oponen a la doctrina de la elección incondicional no se van a oponer a estos ejemplos que vamos a dar. Por ejemplo, Dios eligió a Noé. Yo no veo a los que sostienen la posición de la elección condicional peleando porque Dios haya elegido a Noé. Dios escogió a Noé y a su familia. Dice el texto bíblico que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. No era que él tenía gracia, es que Dios derramó gracia sobre Noé y su familia. Y de toda aquella generación que se murió en el diluvio por causa del juicio de Dios, solamente la familia de Noé fue salva. Dios eligió a Abraham. Abraham no andaba buscando de Dios, mis hermanos. El texto bíblico revela que Abraham era un pagano. Vivía en Ur de los Caldeos, uno de los poblados más paganos de su época. Y Dios eligió a Abraham. Dios se le reveló directamente a Abraham y le dio unas promesas a Abraham. Dios eligió a Isaac y eligió a Jacob. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ¿qué le dijo? De tu simiente haré una descendencia muy grande. Y Abraham, ¿qué quiso? Ayudar a Dios. Se metió con la sirvienta, tuvo a Ismael. ¿Esa era la promesa de Dios? No, la promesa de Dios era Isaac. Dios había determinado que era a través de Isaac que Dios iba a llevar a cabo su promesa de redención.
Pero no solamente eligió a Isaac, sino que también cuando Isaac tuvo sus primeros 2 hijos, Esaú y Jacob, ¿a quién Dios eligió? A Jacob. Dice el texto bien claramente, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y no era porque Jacob era más buenito que Esaú, los dos eran igual de perversos. Pero Dios extendió su gracia y su misericordia sobre Jacob. Dios eligió a José entre los 12 hijos de Jacob. Dios tuvo gracia y misericordia sobre la vida de José. Y Dios permitió que José cayera en las situaciones que cayó en Egipto para el propósito suyo y para la gloria de su nombre. Cuando usted lee el libro de Génesis, usted se da cuenta que lo que los hermanos de José tenían intención para mal, Dios usó eso para bien y para la preservación de su pueblo. Dios eligió al pueblo de Israel, mis hermanos. Usted lee el libro de Deuteronomio que de entre todos los pueblos del mundo Dios derramó un amor especial por el pueblo de Israel. Yo no encuentro ni puedo, no escucho la voz de los que sostienen la elección condicional peleándose porque Dios haya escogido al pueblo de Israel. Dios escogió a Moisés. De entre todos los hebreos, Dios escogió a Moisés. Dios escogió a Rahab, una prostituta que se encontraba en Jericó. De entre todas las personas que se encontraban en esa ciudad, hermanos, Dios derramó gracia y misericordia sobre la vida de Rahab. Todo Jericó fue destruido. Dios preservó la vida de Rahab. Dios eligió a David. Cuando fue Samuel a buscar rey para Israel, el papá de David estaba presentando sus 11 hijos y tenía por allá escondido a David. Pero ¿sobre quién Dios había mostrado gracia y misericordia? Sobre David. Dios eligió a los profetas, cada uno de ellos. Ninguno de los profetas estaba en una fila llenando una aplicación para ver si lo aceptaban como profeta. No, Dios los llamó individualmente a cada uno de ellos como profeta. A Jeremías le dice, desde antes que tú nacieras, desde el vientre de tu madre, te escogí para ser profeta mío. Dios eligió a Juan el Bautista. Dios eligió a María para que fuera la portadora del Mesías. Dios eligió a los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que los apóstoles a lo mejor se creían que ellos habían elegido a Cristo? ¿Y qué fue lo que Cristo les respondió? Pero, aguántense, porque es que ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dios eligió a Pablo, el perseguidor de la iglesia. Dios lo eligió, hermanos, y lo salvó. Iba de camino a perseguir a los cristianos y Dios tuvo misericordia de Pablo y lo salvó. Y Dios eligió a gentiles para salvación. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Así que es sumamente importante entender que la doctrina de la elección incondicional está fundamentada sobre un atributo, y es el atributo de la soberanía de Dios. Si nosotros no entendemos el atributo de la soberanía de Dios, esta doctrina nunca nos va a hacer sentido ni nunca la vamos a poder aceptar. Es el atributo de la soberanía de Dios la que nos permite y nos da el fundamento para poder establecer esta doctrina de la elección incondicional. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Para lo mejor aquellos que no están familiarizados. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad o su supremacía. El Altísimo, Señor del cielo y de la tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto. Al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place. Nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizarlo. Disculpe. Nadie puede, hermano. Lo que Dios se ha propuesto, Él lo va a hacer. Los seres humanos pueden tratar de imponerse al plan soberano de Dios, pero Dios lo va a llevar a cabo. Miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 12. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 12. Va a estar en el proyector para que lo puedan seguir. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos, hermanos.
Dios es soberano sobre toda cosa creada. Dios es soberano sobre el universo. Dios es soberano sobre las estrellas, sobre los planetas, sobre las bacterias, sobre los átomos, sobre las moléculas, sobre toda aquella cosa que ha sido creada. Dios es soberano sobre ellas y tiene control total sobre cada una de ellas. No hay una molécula en el universo que escape la soberanía de Dios. No la hay. Si eso fuera así, Dios no fuera real. Dios fuera el invento de la imaginación de nuestros corazones. Pero Dios es un Dios soberano, hermanos. ¿Y en qué formas o áreas de la vida Dios es soberano? Bueno, las Escrituras nos revelan varias áreas sobre las cuales Dios es soberano. Número 1, Dios es soberano sobre la ordenación de todas las cosas. Miren lo que dice el Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay lugar en el mundo que no esté sujeto o que tenga que llevar a cabo la ordenación establecida por Dios. Dios también es soberano sobre la perversión de los hombres. Miren lo que dice Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios es soberano también sobre las buenas acciones de los hombres. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que aún las buenas acciones de los hombres son el resultado de la soberanía de Dios. Dios es soberano también sobre las acciones de los ángeles. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Martín Lutero decía que Satanás era un ángel caído, pero Satanás, aún siendo un ángel caído, se tiene que sujetar a la soberanía de Dios. Él no anda por ahí haciendo cosas sin que Dios las sepa, mis hermanos. Satanás no es oculto a la omnisciencia de Dios. Todos los ángeles, aún aquellos que han caído por causa de su rebeldía, que nosotros podemos encontrar en el libro de Primera de Pedro y en el libro de Judas, que habla acerca de los ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás, aún ellos están sujetos a la soberanía de Dios. Y un día van a hacer lo que la voluntad de Dios ha determinado sobre ellos. Pero también Dios es soberano sobre las acciones de los animales. Miren lo que dice Primera de Reyes 17:4, hablando del profeta Elías. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Los animales, hermanos, están bajo la soberanía de Dios. Cuando Dios quiere que una mula hable, Él la pone a hablar. Como es el caso de la mula de Balaán, hermanos. Amén. Y Dios también es soberano sobre la operación de toda la creación. Miren lo que dice el Salmo 104, versículos 13 al 20. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí andan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, mis hermanos. Para nosotros poder entender esta doctrina de la elección incondicional, tenemos que entender que Dios es soberano sobre todas las cosas y eso incluye la salvación de los seres humanos. Nosotros no podemos decir Dios es soberano en todas estas cosas, pero aquí yo soy el soberano. Eso es lo que muchas veces creemos y lo que muchas personas piensan cuando llegamos al tema de la salvación. Roger Smalling, en un libro que escribió que se llama Sí, Jesús, él dice lo siguiente acerca de la soberanía de Dios, que yo creo que es sumamente importante para servir como fundamento a esta doctrina.
Y él dice, la soberanía de Dios es la única base legítima para una fe sólida. La doctrina de la soberanía de Dios es tan básica a la cristiandad bíblica que sin ella nuestra fe no merece llamarse cristiana. En otras palabras, una persona que niega o rechaza la soberanía de Dios no puede considerarse a sí mismo como cristiano. Porque el cristianismo descansa sobre la soberanía de Dios. Si no hubiese soberanía de Dios, y si Dios no estuviese, hermano, en control de todas las cosas, aunque para nosotros sean difíciles de entender y de aceptar, esto sería un caos más de lo que existe hoy en día. Es la soberanía de Dios la que nos da a nosotros fundamento para nuestra fe cristiana. De lo contrario, todo sería cuestión de la suerte, por lo que pase. No, hermano, todo descansa y nuestra fe como creyentes descansa sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios consiste en que toda realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Todo lo que Dios había diseñado para su creación ya ha sido establecido por los decretos de Dios antes de que todo ocurriera. Dios había decretado qué día tú ibas a nacer, dónde ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, en qué pueblo ibas a nacer. Y Dios también ha decretado el día que hemos de morir. No andemos por ahí creyendo, hermano, que nosotros tenemos autoridad total y suprema sobre nuestras vidas. El día de tu último aliento y de mi último aliento, ya Dios lo conoce porque Él lo ha decretado. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo. Esto no quiere decir que Dios es la causa de la maldad, ni que Él sea el autor del pecado, mucho menos que se goce en los sufrimientos de sus criaturas, sino que todo lo que pasa forma parte de un gran plan que resultará inevitablemente para su gloria. Así tú lo quieras o yo lo quiera aceptar o lo queramos ver de esa manera o no. Todo lo que pasa, hermanos, inevitablemente resultará para su gloria. ¿Y usted sabe por qué es así? Es bien sencillo, como dicen en la República Dominicana, y esto es fácil. ¿Usted sabe por qué es así? Porque Dios es el creador de todas las cosas. El problema de nuestra naturaleza pecaminosa es que nos hace creer que nosotros le podemos cuestionar al creador cómo Él hace las cosas que Él hace y por qué las hace. ¿Por qué decimos que es la única base para la fe cristiana? ¿Por qué la soberanía de Dios es la única base para la fe cristiana? En ese libro de Sí Jesús, el autor Roger Smalley presenta 4 preguntas que debemos considerar para poder entender este tema de la soberanía de Dios y por qué es tan importante para la base de nuestra fe cristiana. Escuche bien. Primero, solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Si no controla todo, no podemos confiar en Él para salvación, porque podría existir algo que le impidiera salvarnos. ¿Qué lógica tiene confiar en un Dios que no controla todo? ¿Estaríamos seguros de nuestra salvación? No podríamos tener seguridad en lo absoluto. Porque si todo es cuestión de la suerte o el azar, ¿qué confianza nosotros podemos tener de que lo que Cristo dijo es verdadero y que las promesas que Él nos dio de salvación son veraz? No podríamos afirmar esas cosas si Dios no es un Dios soberano. Segundo, si Dios no fuera soberano, sería imposible obtener lecciones espirituales de los eventos en nuestras vidas. Sería imposible saber si Dios está enseñándonos algo o si los eventos de la vida son meras casualidades. Daría igual tener la fe en la suerte que confiar en Dios. Si Dios no es soberano, las lecciones de la vida que nosotros vivimos en nuestro diario vivir, no habría nada que aprender de ellas, porque todas son dadas a la suerte. Nos levantamos por la mañana y a ver qué pasa hoy. Esa no es la manera, hermano, en que Dios gobierna sobre su creación. Tercero, la soberanía de Dios es la única base para darle a Él la gloria absoluta. Si esto no fuera así, ¿por qué darle a Él toda la gloria si no es autor de toda la obra? Es aquí donde a veces está la inconsistencia de aquellos que sostienen la doctrina de la elección condicional, que sostienen que el hombre es el que tiene el control de su salvación y que es la obra del hombre y la fe del hombre la que garantiza su salvación. Ellos inconsistentemente realmente no pueden darle gloria a Dios. Ellos podrán cantar de quererle darle toda la gloria a Dios, pero teológicamente están deficientes en ese sentido.
Porque al final del día la salvación no depende de la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios depende de la gloria del hombre. El hombre quiere llegar al reino de los cielos y presentarse delante de Dios y decir, yo estoy aquí gracias a mis méritos personales. Y número 4, es la única base para la oración. ¿Para qué orar a un Dios que no es soberano? Si Él no está en control de todo, es posible que no pueda contestarnos. ¿Para qué oramos? ¿Para qué presentamos peticiones de oración si no creemos en la soberanía de Dios? Nosotros presentamos peticiones de oración, hermano, porque confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él va a contestar esas peticiones de acuerdo a su voluntad. ¿Acaso eso no es lo que oramos? ¿Acaso eso no fue lo que Cristo le enseñó a sus discípulos? Pidan en mi nombre, oren, pídanle al Padre y Él os responderá conforme a su voluntad. Si la soberanía de Dios no fuera verdadera, nuestras oraciones serían una pérdida de tiempo, porque no hay garantía de que Dios entonces pueda obrar a favor de ellas. Pero yo quiero que vayamos ahí a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 11, para que veamos, hermano, que Dios es soberano aún en la salvación de los hombres. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 11. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 11. Y en este pasaje que leímos ahí en Efesios 1, 3 al 11, nosotros encontramos tres cosas muy importantes acerca de cómo Dios es soberano en la salvación de los hombres. Y vamos a ver tres cosas. Hay tres elementos que este pasaje de Efesios 1 nos presenta. Nos presenta, número 1, la actividad de la elección. Luego vamos a ver el tiempo de la elección y vamos a concluir con el propósito de la elección. La actividad de la elección, el tiempo de la elección y el propósito de la elección. Hablemos de la actividad de la elección. ¿Qué es lo que dice el versículo 3 de ahí de Efesios capítulo 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que aquí Pablo está identificando que la salvación de los hombres es una bendición espiritual que procede del Padre. El versículo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, mis hermanos. Es el Padre el que elige a algunos a la salvación en Cristo Jesús. Cristo confirmó esta verdad, porque algunos a lo mejor están pensando en su mente, eso no es lo que la Biblia enseña. Bueno, escuchemos de la misma boca de Cristo hablar acerca de esta verdad. Miren lo que dice Cristo en Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a Él si no le fuere ¿qué? Dado del Padre. ¿Y qué es lo que el Padre le da a esos que Él trae a Cristo? Bueno, versículo 3 de Efesios lo dice. Dice que los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La mayor bendición espiritual que puede recibir un pecador muerto en sus pecados es la salvación y regeneración de su alma. No hay bendición más grande que esa, mis hermanos. No la hay. Miren lo que dice Cristo en Juan 17 y mantenga ahí Juan 17 abierto porque vamos a estar viendo tres versículos que confirman este aspecto de la actividad de la elección, el Padre llevando a cabo esta elección. Juan 17:2 dice, como le has dado potestad, aquí está Cristo haciendo su oración intercesora, horas antes de la crucifixión, o por lo menos el día antes de la crucifixión. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. El Padre le había dado potestad al Hijo, y le había dado potestad sobre toda carne, pero le dio potestad ¿para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vemos aquí, hermano, donde Dios es soberano en la actividad de la salvación de los hombres. Miren lo que Cristo dijo ahí mismo en Juan 17:9, unos versículos más adelante.
Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay hermanos, y no pretenda que yo explique este misterio, hermano, pero lo que no puedo hacer es negarlo. Pero entre todos los pecadores muertos en sus delitos y pecados, Dios le ha dado a algunos a Cristo su Hijo como un regalo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña consistentemente. Y Cristo confirma esta realidad nuevamente ahí en Juan 17:24. Miren lo que dice Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Y esta parte es muy importante porque esto habla de la actividad de Dios antes de la fundación del mundo en salvar de entre todos los pecadores que van a la condenación eterna. Dios ha extendido su mano de gracia y misericordia sobre algunos que no lo merecíamos. Porque no es que somos más bonitos que los otros. Estamos en el mismo estado de condenación, con la misma naturaleza pecaminosa, y Dios en su gracia, hermanos, nos ha traído a Cristo. El Padre está muy envuelto en la actividad de los hombres. Por eso el plan de la elección incondicional o la postura de la elección incondicional es inconsistente con lo que la palabra de Dios revela. Porque la postura de la elección incondicional básicamente presenta que Dios hizo su creación y ahí la dejó. Pues resuélvanse. Y años más tarde le voy a regalar a mi Hijo Jesucristo, el cual ustedes van a matar. Y si alguno de ustedes quiere salvarse, pues adelante. Dios no deja, hermano, el sacrificio de su Hijo a expensas de la decisión de los hombres. Dios no va a sacrificar a su propio Hijo y no va a derramar su ira a causa del pecado sobre su propio Hijo al azar, a la suerte, a ver si algunos creerían en Él. No, Él se iba a asegurar de que antes de la fundación del mundo, Él iba a traer a unos a la salvación en Cristo Jesús. Más adelante en esta misma carta de Efesios, Pablo identifica que es Dios el que ejecuta la actividad de traer a algunos a la salvación y a gozar de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Miren lo que dice ahí en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor, mire cómo empieza el versículo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que, ¿qué? Con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. El mismo lenguaje que Pablo está utilizando en el versículo 3, nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora Pablo vuelve a confirmar esta realidad aquí en el versículo 6. Hablando de cómo Dios en su gracia y su misericordia nos ha traído a lugares celestiales donde antes nos encontrábamos totalmente esclavizados por el pecado y en el reino de las tinieblas. ¿Pero para qué Él hizo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es Dios el que está activamente involucrado en la salvación de los hombres. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el tiempo de la elección. Bueno, ya hemos visto de que, pues, las Escrituras nos revelan que hay una actividad de elección de parte de Dios. Bueno, ¿cuándo se llevó a cabo esta actividad? ¿En qué tiempo? Porque la posición de la elección incondicional enseña de que Dios vio hacia el futuro la decisión que los hombres iban a tomar. Entonces, basado en esa elección de los hombres, es que Él los elige para salvación. ¿Será eso lo que las Escrituras revelan? ¿Cuándo fue el tiempo de esa elección? Bueno, el versículo 4 de ahí de Efesios lo confirma. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, mis hermanos. Así que, ¿cuándo fue el tiempo en que Dios soberanamente decidió salvar a alguno de entre todos los pecadores? Antes de la fundación del mundo, antes de que todo haya sido creado. Por eso por eso la postura de la elección incondicional se presenta, tiene que chocar con esta verdad. Tiene que chocar con esta verdad, porque es como una pared. ¿A dónde va? Porque la elección incondicional enseña que Dios está previendo las actividades de los hombres y basado en la decisión que los hombres tomen a favor o en negación al evangelio, entonces los escoge para salvación. El problema es que esto sucedió antes de la fundación del mundo. Nada había sido creado, mi hermano. Nada había sido creado. Y Dios, en su actividad de la elección, en el tiempo de la elección, nos escogió antes de la fundación del mundo. Pablo confirma esta verdad en 2 de Timoteo 1:9, donde dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. La elección incondicional enseña que la elección depende de la obra del pecador en responder y en él escoger a Dios. Pablo dice en Timoteo bien claramente que no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Y Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, concluye esta actividad del tiempo de la elección y dice: porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? ¿Cuando viajó al futuro y vio la decisión que ellos iban a tomar? No. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí está el ordo salutis, el orden de la salvación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora yo quiero que invirtamos este orden. ¿A quiénes Dios va a glorificar? A los que justificó, ¿verdad? ¿Y a quiénes Dios justifica? A los que Él llama. ¿Y a quiénes Él llama? A los que predestinó. Eso no le está diciendo ni Calvino, ni Lutero, ni Jorge Altieri. Eso le está diciendo la Escritura, mis hermanos. Usted o lucha con esto o se somete a esta verdad. Pero si usted está en Cristo Jesús, no es porque tú eres más inteligente que tu vecino o tu vecina. Es por pura gracia y misericordia del Señor. Y si queremos más evidencia todavía, porque yo he hablado de este tema, hermano, con muchas personas que me dicen de una manera terca: la Biblia no habla en ningún sitio de que Dios ha escogido a nadie para la salvación. Vamos a ver. O no estudian la Biblia o no la estudian correctamente. Una de las dos está pasando. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, aquí está Pablo hablándole a los creyentes en la iglesia en Tesalónica. Le dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La evidencia es contundente, mis hermanos. Yo sé que en nuestra naturaleza caída nosotros luchamos contra esta verdad. Créame que yo luché contra ella. Yo me daba así en la mesa porque yo decía que no, que cómo es posible que yo no tenga nada que ver en mi salvación. Yo no quería aceptar la idea de que Dios es el que orquestra mi salvación desde el principio hasta el fin y que yo simplemente soy un recipiente de su bondad sobre mi vida. Por eso por años yo no podía tener seguridad de mi salvación, porque constantemente la perdía. Acepté a Cristo, pero por alguna razón pequé contra Él, que eso pasa todos los días, entonces pierdo mi salvación. Y vuelvo y me arrepiento y vuelvo y la gano. Pero me enojé con mi esposo y tuvimos una discusión y nos insultamos, volví y la perdí. Mira, hermano, pasar 20 años en ese sistema es agonizante. Usted nace de nuevo una sola vez.
De la misma manera que usted nace físicamente una sola vez, espiritualmente, usted puede nacer de nuevo una sola vez. Usted no se puede meter de nuevo en el vientre de su madre, aunque quisiéramos, pero no podemos. En el aspecto espiritual, usted solamente puede nacer de nuevo una sola vez y usted puede ser justificado de sus pecados en Cristo Jesús una sola vez. Una sola vez Dios lo declara a usted inocente. Usted no tiene que estar todo el tiempo presentándose de nuevo frente al tribunal de Dios para poder ser justificado. En Cristo Jesús, si usted ha creído en el mensaje del Evangelio, usted ha sido justificado una vez y para siempre. John Newton, el escritor del famoso himno Amazing Grace, Sublime Gracia, él solía contar una historia muy interesante acerca de una mujer que con el objeto de demostrar la doctrina de la elección, ella afirmaba lo siguiente. Y ella le decía a John Newton, le decía: ay, mi amigo John, Dios debe haberme amado antes que yo naciera, pues de otra manera no podría haber visto nada en mí que se pudiera amar después. Estoy seguro que eso es cierto en mi caso. Yo creo en la doctrina de la elección porque estoy absolutamente segura que si Dios no me hubiese elegido, yo nunca lo hubiera elegido a Él. Y estoy segura que Él me eligió antes que yo naciera, pues de otra forma Él nunca me hubiera elegido después. Él debe haberme elegido por razones desconocidas para mí, pues yo nunca podría encontrar alguna razón en mí mismo que justifique la razón, porque Él me miró con un amor especial, de tal manera que me veo forzada a aceptar esta grandiosa doctrina de la elección incondicional, mis hermanos. Cuando usted entiende esta doctrina, esto no lo lleva a usted a vivir una vida de pecado, que es uno de los argumentos de aquellos que sostienen la posición de la elección incondicional. Bueno, pues si Dios eligió a algunos a salvación, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, vamos a disfrutar de la vida de pecado, porque como ya hemos sido elegidos en Cristo Jesús, no hay nada que nos haga perder. Si eso es como tú entiendes la doctrina de la elección, no la estás entendiendo bíblicamente. Porque vamos a ver más adelante cuál es el propósito de la elección de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es el propósito de esta elección? ¿Cuál ha sido el propósito por el cual Dios ha elegido de entre los pecadores a salvación? Eso nosotros lo vamos a encontrar desde el versículo 4 hasta el versículo 11 de ahí de Efesios capítulo 1. Ahí nosotros podemos encontrar los propósitos para los cuales Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Quiero que los vean en el texto, mis hermanos. Dios no elige sin propósitos. Hay unos propósitos en específico por los cuales Dios trae pecadores a la salvación. Y por lo menos aquí podemos identificar 5 propósitos por los cuales Dios escoge para salvación. Versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha. Dios saca a los pecadores del lugar profundo de oscuridad en el cual se encuentran, manchados por el pecado. Y Dios ahora, por medio de la obra de Cristo Jesús, los declara santos y sin mancha. Así como Dios nos ve hoy en día, hermanos. Él nos ve a través de la obra de Cristo y Él nos ve como santos y sin mancha. Yo sé que nosotros no nos vemos a nosotros mismos como santos y sin mancha, pero Dios sí nos ve a través de la obra de Cristo como santos y sin mancha. Eso es glorioso, porque yo sé que entre nosotros mismos nos miramos no de esa manera. Pero para los ojos de Dios, hermano, por medio de la obra de Cristo, Él nos ve y nos cataloga como santos y sin mancha. Ahora, yo no estoy hablando de santos yo no estoy diciendo que yo soy un santo y ahora usted debe inclinarse frente a mí y pedirme cosas. No. Estoy hablando de que somos declarados santos delante de Dios, perfectos, sin mancha. Nuestro pecado ha sido perdonado. Versículo 5, para que fuésemos adoptados hijos suyos. ¿Alguien aquí está familiarizado con el proceso de adopción? ¿O conoce a alguien que ha sido adoptado? ¿Okay? Cuando una persona es adoptada dentro de una familia, ese niño o niña adoptada tiene los mismos derechos legales que aún los niños que nacieron del producto biológico de esos padres. Los mismos. Y cada uno de nosotros en Cristo Jesús, por medio de la elección del Padre, hemos sido adoptados como hijos suyos en Cristo Jesús.
Eso significa que aquellos que no están en Cristo Jesús no son hijos de Dios. Para usted ser considerado hijo de Dios de acuerdo a una postura bíblica, usted tiene que ser adoptado por medio de la obra de Cristo Jesús. Hemos sido adoptados hijos suyos, ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. El versículo 6 dice que también el propósito de esta elección es para la alabanza de su gloria. Porque si hay un pecado que nosotros somos expertos, es en querernos llevar la gloria. Tenemos un doctorado en querernos llevar el reconocimiento en cualquier cosa, así sea la más simple. Nos queremos llevar la gloria de todo lo que hacemos. Y hoy las redes sociales facilitan esa expresión pecaminosa. Todo el mundo publica en las redes sociales todo lo que hace, todo el dinero que regala, todas las casas que compra, todos los éxitos que ha tenido en el mundo secular. Es una constante proclamación y propagación de nuestro propio ego. Pero también el propósito de la elección, hermano, es para nuestra redención y perdón de pecados. Es a través de la elección que nosotros hemos sido redimidos de nuestros pecados. Y para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con el término redención, significa que alguien pagó un precio. Tú y yo pertenecíamos al mercado de los esclavos en el pecado y Cristo pagó el precio para podernos redimir. Redimir habla de comprar. Cristo nos compró por medio de su sacrificio en la cruz. Y ahora por medio de ese sacrificio es que nosotros tenemos perdón de pecados. Y el versículo 11 concluye el propósito de la elección y dice que es para tener herencia con Él. Obviamente, si hemos sido declarados santos y sin mancha, hemos sido adoptados como sus hijos, hemos sido perdonados de nuestros pecados, la herencia que el Hijo comparte con su Padre, hermanos, ahora en Cristo Jesús, nosotros vamos a compartir esa herencia con Él. Por eso Pablo habla de que nosotros somos coherederos en Cristo Jesús. Así que lo maravilloso de todo esto es que Dios hizo todas estas cosas, como dice ahí en Efesios capítulo 1, por el puro afecto de su voluntad y el designio de su voluntad. Yo sé que esta doctrina a lo mejor para algunos puede ser un poquito difícil de entender o de aceptar. Yo le pido de que antes de que usted la rechace, usted vuelva nuevamente a estudiar este tema profundamente para que usted pueda entender lo maravillosa gracia que Dios ha tenido sobre aquellos que Él ha salvado. Si usted lo puede entender de esa manera, usted va a entender y va a amar esta doctrina. Y quiero concluir con un relato que hizo Charles Spurgeon acerca de esta doctrina gloriosa en un manual o en un artículo que él escribió que se llama Una defensa de las doctrinas de la gracia. Escuche bien. En el principio, cuando este grandioso universo permanecía en la mente de Dios, como los bosques por nacer están contenidos en la copa de una bellota, mucho antes que los ecos despertaran a las soledades, antes que las montañas fueran levantadas, mucho antes que la luz cruzara como relámpago a través del cielo, Dios amó a sus criaturas elegidas. Antes que hubiera algún ser creado, cuando el éter todavía no era abanicado por el ala de un ángel, cuando no había absolutamente nada excepto Dios que estaba solo, aún entonces en esa soledad de la deidad y en esa honda quietud y profundidad, su corazón se movía con amor hacia sus elegidos. Sus nombres estaban escritos en su corazón y ya entonces eran muy queridos para su alma. Jesús amó a su pueblo antes de la fundación del mundo. Y cuando me llamó a mí, por su gracia, Él me dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por eso ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, pero miramos hacia atrás, hacia nuestra vida antes de Cristo Jesús y decimos, oh Dios mío, tú tuviste mucha gracia y misericordia de mí.
Tu gracia es realmente infinita para con mi vida, porque tenías las razones suficientes para abandonarme en mi pecado y dejar que yo sufriera la eterna condenación por la culpa de mis pecados. Pero tú me has amado con amor eterno, has prolongado tu misericordia sobre mi vida. Y luego, en la plenitud del tiempo, Él me compró con su sangre. Él dejó que su corazón se vaciara en una profunda herida abierta por mí mucho antes de que yo lo amara. Sí, cuando Él vino a mí por primera vez, ¿acaso yo no lo menosprecié? ¿Cuántas veces Dios extendía su amor y su misericordia y nos llamaba al arrepentimiento? ¿Y qué era lo que nosotros hacíamos? Lo rechazábamos. Cuando Él tocó a la puerta y solicitó entrar, ¿no lo corrí y lo agravié a pesar de su gracia? Oh, hermano, muchas veces nosotros pisoteamos la gracia que Dios nos estaba extendiendo. Puedo recordar que muy a menudo hice eso hasta que finalmente, por el poder de su gracia eficaz, Él dijo, debo entrar y voy a entrar. Por eso es que ese evangelismo por ahí que se hace romántico, el Señor está tocando a tu puerta y quiere entrar. Mi hermano, cuando Dios va a entrar y va a salvar a alguien, Él no tiene que estar con mucha diplomacia. Él sabe que ese pecador que está detrás de la puerta jamás va a abrir la puerta. Y Él entra y Él abre la puerta y Él entra y salva. Y luego Él cambió mi corazón y me hizo amarlo. Pero hasta ahora yo lo habría resistido si no hubiera sido por su gracia. Bien, puesto que Él me compró cuando yo estaba muerto en pecados, ¿no se deduce de eso como una consecuencia necesaria y lógica que Él tuvo que amarme primero? ¿Acaso mi Salvador murió por mí porque yo creí en Él? No, en aquel entonces todavía yo no existía. En aquel entonces yo no tenía un ser. ¿Pudo entonces el Salvador haber muerto porque yo tenía fe cuando yo mismo no había nacido? ¿Pudo haber eso sido posible? ¿Pudo haber sido eso el origen del amor del Salvador por mí? Oh, no. Mi Salvador murió por mí mucho antes de que yo tuviera fe. Pero dirá alguno, Él vio por anticipado que tú tendrías fe, por lo tanto, Él te amó. ¿Qué vio anticipadamente acerca de mi fe? ¿Vio anticipadamente que yo obtendría esa fe por mí mismo y que yo creería en Él por mis propios medios? No. Cristo no pudo ver eso anticipadamente, pues ningún cristiano puede afirmar jamás que la fe vino espontáneamente sin el don y sin la obra del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual nosotros estamos en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual Cristo murió por nuestros pecados, mis hermanos. La semana que viene, si Dios permite, vamos a hablar acerca de la expiación particular y vamos a contestar esa pregunta: ¿por quiénes Cristo murió? Pero yo quiero que meditemos en esta doctrina. En una hora es imposible que yo provea todas las inquietudes o respuestas que usted pueda tener acerca de esta doctrina. Pero hemos presentado ya por 3 exposiciones los fundamentos bíblicos de las doctrinas de la gracia. Y mi deseo es que usted pueda realmente analizar la obra de salvación que Dios ha hecho en usted. Y que al final del día, aunque usted a lo mejor no entienda todos estos elementos teológicos y doctrinales, pero que usted pueda levantar sus manos y glorificar a Dios por la maravillosa salvación y obra de redención que Él ha hecho en nosotros. Yo no necesito que ustedes se conviertan en los próximos Juan Calvino o Martín Lutero. Si usted logra entender la gracia maravillosa que Dios ha tenido con nosotros, hermanos, usted va a vivir una vida cristiana mucho más contenta y productiva a pesar de las situaciones y las adversidades que nosotros enfrentemos. Porque no solamente confiamos en la soberanía de Dios para nuestra salvación, sino que confiamos que nuestras vidas están en las manos de nuestro Salvador y que, como Cristo mismo dijo, nadie las arrebatará de sus manos. Y si tú a lo mejor nos estás visitando y a la luz de la palabra de Dios entiendes que te encuentras en una condición de pecado de la cual no puedes salir, yo quiero decirte en esta tarde que en Cristo hay poder para salvar tu vida. Y que lo único que Él demanda de ti es que tú te arrepientas de tus pecados y que confíes en la obra de Jesucristo.
como tu exclusivo y único Salvador. No en una denominación, no, que yo soy bautista, menonita o pentecostal o wesleyano. Esos son nombres que nosotros los seres humanos nos damos aquí. Una persona puede estar en cualquiera de esos grupos y si no ha puesto su confianza en Cristo Jesús y no se ha arrepentido de sus pecados, está en la misma condición de pecado que aquellos que no creen. Amén. Confiemos, hermanos, en la obra de Cristo en la cruz y que esta doctrina de la elección incondicional nos ayude y nos motive a que nosotros podamos vivir vidas de dedicación y de obediencia al Dios que nos salvó y que tuvo gracia y misericordia de ti y de mí, sabiendo lo que tú y yo íbamos a hacer a lo largo de toda nuestra vida. Él aún así extendió su misericordia y su mano salvadora sobre ti y sobre mí, y Dios la quiere extender en esta tarde sobre alguno que todavía no ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de poder compartir algo de tu palabra. Esta doctrina de la elección incondicional es una doctrina profunda, es una doctrina amplia, es una doctrina que a nuestro orgullo humano se resiste, la rechaza. Pero te pedimos, Señor, que tu palabra sea obrando en nuestros corazones. Que aquellos que tú has traído, aquellos que el Padre ha traído a Cristo Jesús, que podamos gozarnos en la obra maravillosa de salvación que tú has hecho en nuestras vidas. No hay tema más importante para la vida de una persona que la salvación de su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma? Glorifícate, Señor, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Tu palabra no retorna tras vacía. Tu palabra entra en los corazones. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que tú obres en nuestras vidas. Que tú nos ayudes a tener un mayor compromiso contigo, con tu palabra, con tu pueblo. Que podamos ser agradecidos por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y que podamos ser un testimonio al mundo que nos rodea, a la comunidad que nos rodea, de que hay poder en tu evangelio para transformar a una persona. Que podamos, Señor, a través de la obra de salvación que tú has hecho en nuestras vidas, podar frutos dignos de arrepentimiento y que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Tu gracia es inmensa, tu misericordia es infinita. Y antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos miraste con un amor que es difícil para nosotros comprender. Pero es un amor eterno, es un amor puro, es un amor perfecto. Que nosotros podamos descansar en ese amor y que podamos sentirnos confiados en que aunque a lo mejor aquí en la tierra experimentamos un amor defectuoso y limitado por parte de otros seres humanos pecadores como nosotros, que nosotros podamos confiar en el gran amor que tú has tenido para con nuestras vidas. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén.